A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 4 de noviembre del año 2022. Muy bien. El primer tema que quiero comentar con ustedes hoy es el de la catástrofe anunciada. Yo no sé si ha visto usted en el Twitter o en Facebook o en los artículos periodísticos, opiniones en diversos noticiarios por parte de opiniones famosos. Ahí está. Nos anuncian una catástrofe, el apocalipsis. Si la reforma que quiere López Obrador pasa, México desaparece. El INE se acaba otra vez esto. Ahí está. ¿Qué será esto? Está medio. Ahí está. Muy bien. Entonces, yo le voy a pedir, ya lo hice en la mañanera de hoy. Hoy me extiendo un poco más. Mire, la democracia no es algo, vamos a decir, estático o no tiene un límite. No se puede decir, hasta aquí llegó la democracia de este país. No, la democracia es una cualidad o es una forma de gobierno o de trazar el poder de un grupo o de un candidato a otro, como guste usted, pero que se va adecuando a las nuevas condiciones. Va transformándose, va mejorando la democracia. Elimina cosas que no tienen resultados positivos y toma otras que sí los tienen. Muy bien, o que sí lo tienen. México inició su paso a la democracia desde hace muchos decenios. Es un proceso en México que algunos lo ubican en el movimiento estudiantil del 68, cosa que a mí me parece un absurdo. El movimiento por la democracia quizá haya empezado allá por los años quizá 50 o principios de los años 60 del siglo pasado, ya de manera. ¿Y por qué tomo evidente? Por la razón siguiente. Cuando México pasa de ser un país rural o semirural a ser un país más urbano, eso también significa que más y más jóvenes mexicanos empezaron a llegar al nivel medio superior y al nivel superior. Significa también que más familias se mudaron de las áreas rurales a las ciudades, a las zonas urbanas. Significó también que millones de mexicanos dejaron las actividades productivas primarias, es decir, en el campo, la agroindustria, la ganadería, y se incorporaron actividades fabriles. Se convirtieron unos en obreros, otros en empleados. También significaron los años 60, 70 y posteriores la incorporación de la mujer al mercado laboral. También que la mujer se incorpora al nivel de educación medio superior y superior. Todos estos elementos conforman parte de ese proceso de cambio democrático en México. Y así como estuvo el movimiento del 68, también estuvo la huelga del magisterio, de ese movimiento que encabezó Otón Salazar, el movimiento revolucionario del magisterio. También el movimiento de los médicos en 1965. También la huelga de los mineros de Nueva Rosita. También el movimiento del 68. También las protestas estudiantiles que llevó a los gobiernos de aquellos años a ordenar al ejército que tomara no solo el internado del Politécnico en 1956, cuyo dirigente egresado del Politécnico, por supuesto, el doctor Nicandro Mendoza, y también el movimiento del 68. Pero luego vinieron movimientos posteriores, la respuesta o la protesta por los halcones o el halconazo en 1971. Y así, de tal manera, pues, que todas estas cosas que estoy mencionando
forman parte de ese proceso de cambio democrático en México. En un determinado momento fueron obtener mejores condiciones de trabajo y de salario y de ingreso para los trabajadores y empleados. En otras, más becas para estudiantes, mejoría de las instalaciones, etcétera, etcétera. En otros casos, reconocimiento de los derechos de la mujer en el espacio laboral o en los espacios educativos. De tal manera, pues, repito, que fueron muchos elementos los que han dado lugar a un proceso sostenido de lucha democrática. Viene el 88 con aquella epopeya cívica, de tal manera, pues, que decir es que si llega la reforma no conocen la historia de los movimientos por hacer de México un mejor país. Que se aprueba la reforma esta, estoy hipotéticamente, eso no significa que México se va a acabar o que el INE se va a acabar. Eso significa que la lucha por democratizar a México adquirirá un nuevo matiz, tendrá nuevos objetivos, pero los mexicanos, los ciudadanos interesados en contribuir a un mejor México, vamos a seguir luchando, dando la batalla. Por eso yo les suplicaría que cuando lea esas cosas ahí de, por ejemplo, ahí le va. Dice, subieron o puso en un tuit ahí una especie de, no sé si realmente lo puso o es nomás una especie de arreglo gráfico, Atypical TV. Sin el INE, México se chingó. Eso lo sube a Atypical TV. Pues yo no sé, Carlos, a Carlos Alarraqui, Carlos, estimado y querido Carlos, pues yo no veo, aun cuando el INE se cerrare, yo no veo que México se chingaría. Seguiríamos haciendo elecciones, quizá nuevas reglas, más restrictivas, pero eso no significaría el fin del país o que México se hubiera chingado. Me parece una consigna sin fundamento alguno. Y además dirige esa consigna a los diputados de Morena y el PRI. ¿Y por qué no más a los de Morena y el PRI? Y los del PAN, y los del Movimiento Ciudadano, y los del Verde, y los del PT, los del PRD. ¿Por qué no más a los de Morena y el PRI? ¿Acaso no hay otros 5 partidos? Hay que convencer a todos o hay que tratar, pero con una consigna, sin el INE México se chingó. Pues lo siento mucho, pero difiero completamente, Carlos, de este planteamiento. Pero luego sale Claudio X González, el junior, el hijo de don Claudio González. Si cae el INE, cae México. No es cierto. Cuando se refieren a si cae el INE no puede caer. ¿Qué significa que caiga el INE? ¿Que lo cierren? ¿Y qué va a pasar con las labores que desarrolla el INE hoy? Por ejemplo, la administración del padrón electoral, todo un mecanismo complejo donde todos los partidos supervisan sus bajas, sus altas, la pureza, vamos a decir, del padrón. Eso lo tiene que seguir haciendo alguien y forma parte del proceso electoral y de la democracia en México. Pero decir que si cae el INE, cae México, este tipo de consignas confunden y evidentemente carecen de todo fundamento. Yo no entiendo cómo una persona, un doctor, un hombre con un doctorado en una de las mejores universidades en Estados Unidos, ¿no?, haga este planteamiento y lo suba a su tweet. Luego surgen cosas como esta. Las encuestas. Hay una encuesta que ordenó el INE, que se han dicho una cantidad de mentiras, que costó 800,000 pesos.
y ya el INE sale a decir costó 48,000 pesos masiva. Ahí está. Que se señalan errores de comunicación, si bien es cierto que esta encuesta estaba en el área de transparencia de la página del INE. El problema es que la página del INE, se los digo con todo respeto a sus consejeros y a su estructura, es una página pésima, no mala, difícil de navegar en ella, complicada, rebuscada. Entonces, dice uno, pues tampoco que sea una página así. Ahora, ¿cuántas personas saben o tienen dispositivos para poder entrar a la página del INE? Era, en todo caso, una responsabilidad del INE de publicar esa encuesta en inserciones pagadas en los medios. Sí, pero eso es un problema de comunicación. Pero dicen ahí algunos, es que ahí dice que el 70 y tantos % aprueba la reforma electoral. No es cierto. En primer lugar, es una, como ya expliqué, creo que hoy en la mañanera, es una encuesta muy débil, 400 entrevistas telefónicas, no es una muestra robusta, solemos decir en estadística, pero donde solamente el 27% sabían que había una iniciativa de reforma electoral. Entonces, es evidente que no hay una verdadera representación del electorado mexicano con esa encuesta. Pero ahora ya se agarró Mario Delgado y vamos a hacer otra nosotros aquí, igual que aquella, una bola de tonterías. Pero hay un elemento que vale la pena señalar. Y esto lo trae como ejemplo Enrique Quintana hoy en El Financiero. Vamos a suponer que se hiciera, dice él, una encuesta donde se le preguntara a la gente si querría pagar impuestos. Evidentemente que la respuesta sería un rotundo y aplastante no. ¿Qué le quiero decir con esto? Y lo plantea Enrique muy claramente. Es que hay cuestiones en las leyes que no pueden ser sometidas al contentillo o a la popularidad o en una encuesta. Eso no funciona. En una democracia no funcionan las cosas de esa manera. En una democracia como la nuestra, que es una democracia representativa y que además eso dio lugar a la formación de los estados modernos, los ciudadanos o los pobladores de los habitantes de un país abdican de ciertas prácticas, por ejemplo, hacerme justicia por mi propia mano, a quien me quiera asaltar, me roba, etcétera, o daña mi propiedad, y yo le entrego esa facultad a algo que se le ha dado en llamar el Estado moderno. Ese Estado moderno se encargaría de darme a mí, ciudadano, a cambio de haberle cedido esa facultad, el monopolio legítimo de la violencia para que me proporcione seguridad en mi patrimonio y en mis propiedades. De tal manera, pues, que ese afán de encuestitis que caracteriza a los demagogos y a los presidentes populistas se vienen revirtiendo al paso del tiempo, al paso de los años. De tal manera, pues, que si andan con encuestas y quieren legislar en base a las encuestas, están totalmente equivocados. Entonces, resumiendo, ¿qué les pediría yo? Algo tan sencillo como esto. Ante juicios como ese de sin el INE México se chingó, o como dice Claudio, si cae el INE cae México. No es cierto. Ni uno ni otro son ciertos estas consignas. No son ciertas. Si el INE, si logra los votos necesarios para hacer los cambios que quiere el bulto, eso no quiere decir que México se va a cerrar, como dicen algunos. O tampoco significa que si cae el INE, cae México, tampoco, no es cierto. Porque México ha enfrentado problemas mucho más graves que esto. Hoy lo que se sabe, de acuerdo a la realidad del Congreso de la Unión, es que Morena no tiene la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión para poder hacer modificaciones constitucionales. Pero sí tiene los números para hacer modificaciones legales. Pero resulta que eso
No les importa, por ejemplo, el caso de Claudio González o de Carlos Alarraqui, ¿por qué no hacen esa distinción? ¿Por qué no dicen, señores, no hay para la mayoría calificada, pero el peligro estaría en las reformas legales? No, simplemente se quedan en la estridencia, en la venta de una catástrofe, el apocalipsis. Si cae el INE, cae México. Pues si ese es el asunto, pues no tenemos salvación. Porque si no es el INE ahorita, será el otro, será el otro. Pero México, un país no puede caer porque se lleve a cabo una reforma que es regresiva, que es dañina. Saldremos adelante. Reformas regresivas o reformas autoritarias, ha habido muchas en este país y hemos salido adelante. ¿Por qué esto tendría que ser la excepción? Por eso y por muchas cosas más de talante similar, yo le pido a usted que a estos escandalosos y exagerados no les haga caso, por favor. Por favor, en verdad, no les haga caso. Asustan, quizá de buena fe, sin proponérselo, pero no olvide usted que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En la lucha política no es suficiente ser bien intencionado. Hay que conocer del tema, hay que saber de estrategia, de táctica, de entender qué fuerzas están en conflicto. Pero con estas consignas como la de Atypical TV y la de Claudio X González, pues lo único que hacen es asustan a algunos ingenuos, pero yo les pido a ustedes, por favor, que no les hagan caso. Y vayamos ahora a otro tema. Mi paisana, admirada y estimada Lili Téllez, le realizó fue una entrevista que le hace Carlos Loret de Mola a la Lili Téllez. La Lili en las últimas semanas se ha convertido en una celebridad, vamos a decirlo, en una casi utilizando ese sustantivo popular, rockstar. Es una mujer inteligente, valiente, arriesga, plantea cosas que sus colegas senadores varones no se atreven a hacer. Eso evidentemente habla bien de la Lili, de su cariño por México, de su interés en contribuir desde su trinchera a sentar las bases para un mejor futuro de este país. De eso que nadie tenga duda. Sin embargo, durante las últimas semanas también ha habido una campaña de personas interesadas, ya sea para dividir dentro del PAN o dividir en la Alianza Va por México, que se han dedicado, como dicen en mi tierra, a meterle aire a la Lili Téllez, en el buen sentido de la palabra. El aire en la política, como dice un amigo entrañable que algo le entiende a esto, dice Ángel en la política, el aire no molesta y no cuesta. Es decir, cuando de repente aparecen artículos, a ver, si hoy fueran las elecciones y los candidatos fueran la anticientífica y la Lili Téllez, ¿por quién votaría usted? La Lili, 70% o 60%. La Lili es un portento político y puede ser candidata. No, señores. El ser candidato de un partido o de una alianza de partidos requiere más que popularidad, que arrojo, requiere también experiencia política, administrativa, conocimiento especializado de la situación geopolítica, economía, finanzas públicas, etcétera. Eso no demerita el trabajo de la Lili, no. Lo que sí sucede, y debemos reconocerlo con todo respeto y admiración para ella, es que no es de que por mucha popularidad y porque se salió de Morena y les grita y se pelea y reta al secretario de la Defensa, ya puede ser candidata a la presidencia de la República. No, señores. La Lili habla de muchos temas, y esto lo digo con todo respeto, que desconoce. Uno de ellos es la cuestión jurídico-constitucional. En esa entrevista que concedió a Carlos Loret de Mola,
le dice, y yo voy a meter a la cárcel a López o a López Obrador, o haría esto, lo metería a la cárcel por esto y esto y esto. Muy bien. Entonces yo le contesto en buen plan, diciéndole, raro en mí, mantuve la cordura, la calma en los 8, 10, 12 tweets que intercambiamos, que estaba equivocada por la simple y sencilla razón de que meter a la cárcel a alguien no es función del Ejecutivo. Repito, meter a alguien a la cárcel no es función del Poder Ejecutivo. Esa es función del Poder Judicial. Lo que sí puede hacer y debe hacer el Poder Ejecutivo es buscar que se procure justicia. Eso significa reunir elementos probatorios de conductas delictivas o pruebas que presuman la comisión de delitos. Y eso lo puede hacer a través de su fiscalía. Está el Ministerio Público como representante social y el Ejecutivo puede hacerlo también a través de la Fiscalía General, que es una entidad autónoma, y de secretarías como la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, esas instancias acopian información, datos, documentos que prueban, o al menos a los ojos de la Procuraduría o de la Fiscalía o de la Unidad de Inteligencia Financiera, permiten vislumbrar la comisión de actos delictivos, presumiblemente. Pero con eso, el Ejecutivo no va a decir, métame a la cárcel a este. No. El procedimiento constitucional es muy otro. La Fiscalía, bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera, la FEPADE, que en materia electoral, todos esos hallazgos tiene que entregarlos a la Fiscalía General de la República, si es del orden federal. Ella elaborará la carpeta de investigación correspondiente con todos estos elementos probatorios o que presumen la comisión de delitos, se la entrega a la autoridad judicial, denuncia y le dice, aquí tengo esto de Ángel Verdugo. El juez analiza esto, lo ve, yo tengo derecho a la defensa, y dependiendo del análisis que haga la autoridad judicial, primero, me vincularía a proceso. Segundo, dictaría, si considera prudente y necesario, me dicta la prisión preventiva oficiosa y se inicia el proceso. Al final, vamos a suponer que se demuestra por parte del Ministerio Público, la parte acusadora, que yo cometí esto, que me trinqué tanta lana y estos terrenos y todo, y mi defensa no pudo echar abajo esos argumentos. Automáticamente el juez determina que soy culpable de eso que se me acusa. Ya no hay presunción sino que es comisión de esos delitos y el juez que determina eso, ese juicio, me sentencia. Ese es el proceso. Pero no puede ser alguien que ni siquiera es candidato a algo, puede decir voy a meter a la cárcel a López. Puede ser López el peor de los delincuentes, asesinos, porque luego dijo alguien, bueno, ella misma dijo, es que es más que evidente que su culpabilidad o alguna cosa así. No, en un proceso judicial, lo evidente tiene que demostrarse. Tiene que mostrarse ante los ojos del juzgador, que es el que imparte justicia, elementos probatorios de eso que dices, si es evidente, pues reúne los documentos y las pruebas, fotos, grabaciones, con la orden de un juez, por supuesto, pero no yo, candidata, que ni siquiera lo es, voy a meter a la cárcel a López Obrador. ¿Pero con base en qué? Si no es función del Poder Ejecutivo. Bueno, en vez de que la Lili aceptare, ¿cierto?,
no es el poder ejecutivo, sino las funciones serían estas. No, bueno, si hay gente que prefiere que no sea perseguido, no, no es un problema de preferencias. No es una cosa que Ángel Verdugo prefiera que no toquen a López Obrador, por favor, señores. Si hay alguien que ha atacado, que ha dicho de lo que se va a morir el bulto, soy yo. Lo que estoy señalando es esa manifestación de violar la Constitución, de pasársela, como dicen, por el arco del triunfo. Y finalmente dice uno, bueno, tan fácil que hubiese sido para la Lili, me equivoqué. Desconozco ese tema, o efectivamente el Poder Ejecutivo no tiene facultades para meter a alguien a la cárcel. Lo que sí tiene facultades es de investigar, de recabar pruebas y entregarlas a la autoridad judicial y defender el caso de la Procuraduría o de la Fiscalía, perdón, en el proceso. Pero no lo hizo y se anduvo ahí revolcando y esto y eso. Pero dice uno, bueno, ¿por qué somos así? Porque casi se ha tomado como un axioma, como un acto casi de fe, que todo candidato debe, debe prometer o comprometerse a meter a la cárcel a su antecesor. Pues puede prometer, puede comprometerse, pero si ese nuevo gobernador, ese nuevo presidente municipal o ese nuevo presidente no reúne y presenta las pruebas ante un juez, olvídese, porque él no mete a la cárcel, él no es su función. Repito, la función del Ejecutivo es buscar a través de las dependencias que tiene, de la Fiscalía, etcétera, etcétera, procurar que se haga justicia, buscar que se haga justicia. Y el Poder Judicial imparte justicia. Él juzga y sentencia. Juzga que éste es culpable y le dicta la sentencia que considera adecuada al delito cometido. Lamento que mi querida paisana pues haya mostrado en un determinado momento en sus tweets, que ahí están, cierta molestia o dijo cosas que creo que no son correctas desde el punto de vista de la división de poderes, pero bueno, cada quien tiene sus opiniones. Mi opinión es clara, es sustento constitucional inobjetable. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para meter a un ciudadano a la cárcel. Punto. Por más evidente que digan algunos que es rata, que es un asesino, hay que acopiar las pruebas correspondientes y presentarlas ante la autoridad judicial. Punto. Si hay un candidato o candidata, como dicen ahora, que diga que no, que porque prefiere a alguien allá o esto, ese es su problema. Pero, ¿qué diría yo? A ver, Lili, vete de gobernadora a Sonora e intenta meter a la cárcel al Poncho Durazo. Pues, en todo caso, presenta las pruebas de sus raterías, de su incapacidad, etcétera. Pero si el juez determina que eso no es válido o que eso no es suficiente, pues no va a ir a la cárcel el Poncho. ¿Dónde está ahorita la Claudia Pavlovich? Está en Barcelona disfrutando de su riqueza mala vida y su esposo y su suegro también. Y si hay en Sonora alguien que es evidente el enriquecimiento ofensivo, grosero, brutal, es la Claudia y su esposo y su suegro. ¿Dónde están las pruebas? Pues ahí se pasea y anda en Barcelona dándose la gran vida. Y aquí, muchísimos, hombre. Entonces, pues ni modo, yo intenté, le di la puerta. ¿Para qué? Porque eso contribuye a la cultura cívico-ciudadana de los mexicanos. Entender que los ejecutivos, gobernadores, presidentes municipales y el presidente de la República no tienen facultades para meter a cualquier ciudadano mexicano a la cárcel. No es su función con esta constitución que tenemos, por supuesto.
Eso es lo que quise señalar. Y hoy lo repito ante usted con más detenimiento, porque creo que quien hace ese tipo de compromisos o de promesas cae en una demagogia igual o peor que la de López Obrador. Eso es lo que intenté decir. Si mi querida paisana se molestó, se sintió agredida, lo siento mucho, le ofrezco una sentida disculpa, pero desde el punto de vista constitucional, lo que dijo es un gravísimo error. En estos momentos, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 4 de octubre del año 2022. Unas dos, tres de... Voy a leerte una sola pregunta. A ver. Porque de esas hay muchas. Que no están de acuerdo que ahora sucede que no se deben de preocupar por lo del INE. Muy bien. De los ataques al INE. A ver, yo nunca he mencionado que no deben de preocuparse por los ataques o las amenazas o los intentos de debilitar la estructura del INE. No, es evidente que sí hay que preocuparse por esto, pero más hay que ocuparse de eso. Pero lo que nunca diré es, si cae el INE, cayó México, porque eso me parece que sí confunde, sí daña, porque es una afirmación no solo riesgosa por su inexactitud, sino que asusta, confunde el análisis. Estamos en un país donde la democracia es débil todavía, con muchas limitaciones. Y si de repente notables salen y dicen, es que si se cae el INE, se cae México, no es cierto eso. Eso es a lo que me refiero. No estoy diciéndole a alguien, no te preocupes, hombre, no va a pasar nada. No. Lo que hay que hacer es preocuparse, pero también ocuparse correctamente. ¿Cómo? ¿Acaso invitando a una manifestación el día 13 de noviembre, el domingo, donde cuánto les gusta a usted que van a asistir en la Ciudad de México a esa manifestación? ¿20,000 personas? ¿10,000? En un país con casi 95 millones de ciudadanos. Y luego al otro día, el 14, un paro nacional. ¿Qué organización tiene la fuerza en este país, política y organizativa, para convocar a un paro nacional? ¿Cuántas empresas se van a sumar? ¿Cuántas? Eso es a lo que me refiero. Hay que preocuparse y hay que ocuparse, pero correctamente. Eso es lo que digo yo nada más. Esa es mi opinión. Yo busco hacer eso que digo de manera discreta, privada, participo en grupos y trabajo en grupos, hago mi aportación, mi modesta participación, y eso, pues, tengo experiencia, etcétera, etcétera. Pero de ahí caer en esos juicios, si cae el INE, México se chingó. Oigan, ni loco que estuviera para andar diciendo esas cosas. Eso es lo que señalo nada más.